Perfecto, entonces la segunda charla que les quiero dar, que les quiero contar es sobre ORATs, cómo enfrentar la lesión anexial y su manejo. Como probablemente muchos de ustedes ya conocen de forma histórica, IOTA comenzó con un consenso para la descripción de la patología anexial. El año 2000 publicó la terminología y la descripción de las lesiones anexiales. Posterior a eso, siguió con el desarrollo de modelos de predicción de riesgo. Y entre ellos, el primero que desarrollaron fueron los modelos de regresión logística, conocidos como LR1, LR2, posteriormente con Simple Rules o reglas simples y patrones de reconocimiento instantáneos. Luego quisieron diferenciar los estadios de la patología maligna, diseñaron el ADMEX, y por último quisieron trabajar en un sistema de reporte, pero que además tuviera estratificación de riesgo y manejo, y es así como se desarrolló el sistema ORAS. A modo de resumen, para que entiendan toda la historia de trabajo que lleva el grupo IOTA, los primeros años, desde la fase 1 al 3, que culminó el año 2012, siempre se incluyeron expertos, que fueron los que desarrollaron los modelos. Luego la fase 4 de IOTA, que se desarrolló entre el 2010 y 2013, ya incluyó también operadores no expertos para ver si funcionaban los modelos en manos de diferentes expertise. Y durante estas primeras fases siempre se trabajó para desarrollar y validar estrategias basadas en ecografía para hacer el diagnóstico correcto de cáncer de ovario previo a cirugía, es decir, diferenciar lo benigno de lo maligno. Sin embargo, después del año 2012, IOTA trabajó en la fase 5, que incluyó expertos y no expertos, pero se basó en el seguimiento de las lesiones anexiales. Vamos ahora con ORATs. ORATs, la sigla significa Ovarian Anexial Reporting and Data System Committee, y este es equivalente al BRATS que tanto conocemos en mama. Este fue un trabajo en grupo con el Colegio Americano de Radiología, a cargo de la doctora Andreotti, pero que también trabajaron en conjunto con el grupo IOTA. Este primer paper fue publicado el año 2018 en la revista Americana de Radiología, y el objetivo de ORATs fue estandarizar los términos utilizados en los informes ecográficos para poder mejorar la comunicación entre los ecografistas y los clínicos. El objetivo final, sin embargo, es poder aplicar estos términos finalmente a una clasificación de estratificación de riesgo, para que de esta forma podamos lograr un seguimiento y además un manejo clínico consistente. Entonces, ¿qué es lo que incluye este primer estudio ORATs publicado en 2018? Incluye terminología, y acá coincide con la terminología de IOTA, es decir, ORATs incluye las 5 morfologías propuestas por IOTA, es decir, tumor unilocular, tumor unilocular sólido, multilocular, multilocular sólido y también la categoría de tumores sólidos. Además, incluye las definiciones como por ejemplo tabique incompleto, los contenidos también de los quistes que propone IOTA de bajo nivel de ecogenicidad, los contenidos hemorrágicos, contenidos mixtos. Y además ORATs incluye el score color también propuesto por IOTA, que va del 1 al 4. Recuerden que no existe un score color 0. El 1 es sin flujo, el 2 es una vascularización escasa, el 3 es moderada y el 4 es una vascularización abundante. También un tip bien importante que tienen que recordar es el seteo de la máquina. Recuerden que para que funcione este score color deben utilizar PRF entre 0.3 y 0.6. Eso es lo que está estandarizado. Y ya posteriormente, el año 2020, el año pasado, ya ORATs publicó el segundo paper, que este sí incluye el riesgo de estratificación,
perdón, estratificación de riesgo y también el sistema de manejo. Se los voy a mostrar. Esta es la tabla que va del ORATS 0 al 5. 0 es no evaluable, el 1 es un ovario normal, el 2 son imágenes benignas, 3 bajo riesgo de malignidad, 4 riesgo intermedio y 5 la categoría de alto riesgo. En estas categorías de riesgo, si ven ustedes, entre paréntesis se incluye el riesgo de los modelos IOTA y en este caso del ADNEX. Es decir, podemos utilizar el modelo ADNEX y según el riesgo que nos dé el modelo ADNEX, lo clasificamos en una de las categorías de ORATS. Por otro lado, aquí pueden ver ustedes la clasificación según la morfología de las lesiones o imágenes que estamos viendo. En esta categoría se incluyen quistes simples, las lesiones benignas, habitualmente menores de 10 centímetros. Y en esta categoría es interesante porque se divide el manejo según si la paciente está en la pre o en la postmenopausia. ¿Y por qué? Porque en esta categoría está todo el grupo también de imágenes que son funcionales. Luego, en la categoría 3, que es de bajo riesgo de malignidad, acá el manejo que ellos sugieren es derivar con especialista, ya sea ultrasonido o complementar con resonancia, y debe ser evaluada por ginecólogo. Y ya en las categorías 4 y 5, que son de riesgo intermedio y alto, de nuevo complementarlo con una ecografía por un especialista o utilizar resonancia. Recuerden que esto se trabajó con la Academia Americana de Radiología y en Estados Unidos hay mucha disponibilidad de resonancia magnética. Y en estos casos sí debe ser la paciente derivada a gineco-oncología. Esta es la tabla para poder evaluar la categoría 2, que son los hallazgos benignos. Vean ustedes que se incluye los quistes hemorrágicos, que son de típico aspecto hemorrágico, ya sea con el contenido reticulado o la presencia de un coágulo, y el manejo en la pre o posmenopausia. Premenopausia se hace seguimiento para poder confirmar que sea funcional, pero en la posmenopausia, como la paciente no está ovulando, estos quistes que son de aspecto hemorrágico deben ser evaluados por especialistas. Se incluyen los quistes dermoides y endometriomas de aspecto típico, que midan menos de 10 centímetros, también los quistes parováricos, quistes de inclusión peritoneal y también los hydrosalpinx. Así es como se puede aplicar el modelo ADNEX al ORATS. En la primera etapa podemos identificar si el ovario es normal, con cambios que son funcionales, se clasifica a un ORATS 1. Vamos a poder distinguir con patrones de reconocimiento instantáneo algunas lesiones clásicamente benignas, como por ejemplo un teratoma, un endometrioma. Si es que este mide menos de 10 centímetros, se clasifica inmediatamente como un ORATS 2. Pero si tenemos dudas y usamos el modelo ADNEX, si el ADNEX nos da un riesgo menos del 1%, también queda en la categoría ORATS 2. ADNEX con un riesgo del 1 al 10% es un ORATS 3 de bajo riesgo. ADNEX de 10 a 50% es un riesgo intermedio, por lo tanto categoría ORATS 4. Y por último, ADNEX mayor o igual a 50% pasa a la categoría de ORATS 5, que es de alto riesgo de malignidad. Quiero revisar todas las categorías con ustedes de forma breve. Ovario normal, recuerden que es normal ver imágenes foliculares y normal se considera bajo 3 centímetros. Tenemos siempre que identificar cuerpos lúteos, que también se conoce como el gran imitador, pero en caso de duda podemos volver a citar a la paciente para poder confirmar que efectivamente era una imagen funcional en mujeres premenopáusicas. Luego, ORATS 2, que incluye los quistes simples, siempre y cuando midan menos de 10 centímetros, las lesiones clásicas benignas,
teratomas, endometriomas menores a 10 centímetros. Y si se fijan acá, como les había comentado anteriormente, también incluye quistes paraováricos de cualquier tamaño, siempre y cuando sea evidente que es paraovárico que desliza de forma separada al ovario, quistes de inclusión peritoneal y también hidrosalpinx que sean típicos, que no tengamos duda que estamos viendo trompa. Luego la categoría ORATS 3, que es de bajo riesgo. Acá ya se incluyen quistes uniloculares de más de 10 centímetros de tamaño. También se incluyen quistes hemorrágicos, dermoides o endometriomas cuando ya miden más de 10 centímetros. Y otras imágenes, como por ejemplo quistes multiloculares con una pared regular, que puede tener un score color de 1 a 3. E incluso en esta categoría ya aparecen algunos tumores sólidos, siempre y cuando sean de contorno regular y no tengan vascularización, como por ejemplo algunos fibromas del ovario. La categoría ORATS 4, esta categoría ya es de un riesgo intermedio, es decir, 10 a 50% de riesgo de malignidad. En esta categoría ya son quistes de aspecto de morfología más compleja, porque son multiloculares, pueden ser multiloculares incluso con abundante vascularización. Están ya los uniloculares que empiezan a aparecer componentes sólidos, se fijan, por ejemplo, unilocular con 1 a 3 papilas y con cualquier tipo de vascularización al Doppler. Multiloculares sólidos y algunos sólidos que tengan un score color 2 a 3. Claramente esta categoría ya incluye más riesgo de malignidad. Y por último, el ORATS 5, ya son lesiones con alto riesgo de malignidad, cuando vemos más de 4 proyecciones papilares independiente del score color, multiloculares sólidos con abundante vascularización y todo lo sólido que tiene vascularización abundante, contorno irregular y cuando vemos presencia de ascitis. Eso es lo que les quería contar sobre ORATS, pero también brevemente mostrarles cuál es la evidencia del seguimiento clínico de la lesión anexial, en qué se basan todos estos consensos. Y esto es el resumen de la fase 5 del IOTA que se publicó el año 2019, que evalúa la incidencia de complicaciones y riesgo de malignidad de las masas anexiales clasificadas como benignas cuando están en un seguimiento de 2 años. Este fue un estudio de cohorte internacional que incluyó pacientes mayores de 18 años con al menos una masa anexial clasificada como benigna. Se le hizo un seguimiento estandarizado a los 3 meses, 6 meses, 12 meses y luego al año, y evaluaron resultados como resolución espontánea de la lesión, incidencia de complicaciones como rotura o torsión, y el hallazgo de un borderline o un tumor invasor en la biopsia. Recuerden que son lesiones que aparentemente son benignas, por eso que van a seguimiento ecográfico. Este estudio incluyó 2.600 pacientes, de las cuales 1.900 eran nuevas, porque el resto ya estaban en seguimiento previo en otras fases de IOTA. Y esto es importante, la incidencia de complicaciones que pudieron ver en las masas nuevas. Vieron resolución espontánea en el 20% de los casos, y los hallazgos quirúrgicos, cuando fueron sometidas a cirugía durante el seguimiento, encontraron 0,4% un cáncer invasor, 0,3% borderline, 0,4% torsión y 0,2% de rotura. Estos son los resultados. En esta tabla quiero mostrarles el motivo de la cirugía y los resultados histológicos en pacientes que fueron operadas antes de terminar el seguimiento, porque recuerden que la idea era que fueran lesiones benignas con un seguimiento estandarizado a los 2 años. Fíjense acá, en total hubo 13 pacientes que se operaron por sospecha de malignidad en los seguimientos. Sin embargo, de las que tuvieron sospecha de malignidad, todas las histologías terminaron siendo benignas. Hubo 113 que tuvieron que operarse por dolor, y de estas, si se fijan, solo 6 se presentaron con torsión y 2 con rotura.
y 188 decidieron operarse por otro motivo, por ejemplo, solicitud de la paciente, deseo de fertilidad o forma profiláctica o de oportunidad porque tenía que someterse a otro tipo de cirugía. Y en este grupo vean que encontraron como hallazgo algunas lesiones malignas, encontraron 2 borderline estadio 1 y un caso de un estadio, de un primario en el fondo invasor estadio 3. Aquí la evolución en el tiempo, quiero que se fijen en las masas nuevas que se incluyeron. Después de los 2 años de seguimiento, un 20% presentó resolución espontánea, 16% se operó antes de completar el seguimiento, 1% falleció por otros motivos. Si vemos la indicación de la cirugía, solo 2% fue por sospecha de malignidad, 4,5% se operó durante el seguimiento por dolor y el resto, este 10% por otro motivo. Y aquí nuevamente las complicaciones, vean ustedes, muy bajo el porcentaje de malignidad encontrado, bajo el 1%, 0,4% torsión, 0,2% de rotura del quiste. En esta curva, quiero que se fijen nomás en la línea azul que muestra la resolución espontánea de las masas incluidas de aspecto benigno. Fíjense que el mayor número que terminó con resolución espontánea fue durante los primeros 6 meses. Después de los 6 meses ya empezó a disminuir la resolución espontánea de las lesiones. Ahora bien, estas masas que estaban en seguimiento, ¿cómo fueron clasificadas por IOTA? Si vemos el número del total de masas anexiales de aspecto benigno, la mayoría eran uniloculares, seguidas por tumores multiloculares. Había también un 6% de tumores sólidos y 4% de uniloculares y multiloculares sólidos. Estos son los diagnósticos presuntivos ecográficos de las que estaban en seguimiento por 2 años. La mayoría eran quistes simples, paroováricos, sospechas de cistoadenomas, cistosofibromas, endometriomas y teratomas, los más frecuentes. Entonces, las conclusiones fue que el riesgo de malignidad y complicaciones agudas es bajo en masas que tienen morfología ecográfica benigna, y siempre es importante entregar la información y consejo a la paciente para que ella pueda optar por manejo expectante. Por último, antes de concluir, quiero mostrarles este otro estudio que fue publicado en British Medical Journal el año 2020 sobre la evidencia que tenemos del rendimiento de los modelos de IOTA en el manejo conservador, porque recuerden que los modelos se estaban aplicando en pacientes que iban a cirugía para poder definir benigno o maligno, pero acá se aplicaron los modelos en las pacientes que estaban en seguimiento. Fue un estudio cohorte multicéntrico y lo que quisieron evaluar fue la utilidad clínica, discriminación y calibración de 6 modelos de predicción de riesgo de malignidad. En este estudio se incluye el RMI, que es el Risk of Malignancy Index, el R2, Simple Rules o reglas simples, también el Simple Rules Risk, y el ADMEX. ¿Qué es lo que pudieron encontrar? Solamente les quiero destacar aquí en la tabla. El mejor resultado lo vieron con el sistema de Simple Rules Risk, y el ADMEX respecto al RMI y el R2. Por lo tanto, las conclusiones es que los modelos que mostraron los mejores resultados para poder discriminar entre benigno y maligno en casos de seguimiento ecográfico son ADMEX y Simple Rules Risk, tanto para pacientes que requieren cirugía como para aquellas que van a manejo expectante. Ahora bien, para finalizar, ¿cómo podemos enfrentar una lesión anexial? El mensaje es primero describir la morfología, usemos la terminología IOTA que está validada a nivel mundial, es decir, clasifiquemos si son uniloculares, multiloculares, uniloculares sólidos, multiloculares sólidos o sólidos. En lo posible, identificar el origen del tumor, si es ovario, trompa, por ejemplo, o de otra estructura.
Luego veamos si podemos clasificarlo de alguna forma, si tiene algún patrón de reconocimiento instantáneo, o usar los easy descriptors de IOTA, si aplican o no aplican. Podemos pasar ya a los modelos para estimar riesgo de malignidad, ya sea lo más simple como Simple Rules, o si tenemos disponible el modelo ADNEX. Y luego, para informar, podemos utilizar ORADS, ya que nos va a ayudar a la derivación y manejo clínico, y clasificar si la paciente puede ir a un seguimiento ecográfico estandarizado, por ejemplo, o a manejo quirúrgico. Y por último, ¿qué podemos decir del seguimiento de lesiones con características benignas? Ya hay evidencia que ha demostrado que el riesgo de malignidad y complicaciones agudas es muy bajo, y esta información adecuada es importante para la paciente para que pueda optar por un manejo expectante y ofrecerle un seguimiento estandarizado, eventualmente a los 3, 6, 12 meses y anual. No sé si tengo tiempo, Roberto, solo para aplicar un caso clínico. Para Sí, que quede claro. tenemos tiempo, Jessica, estamos en la hora. Perfecto, entonces, solo para poder aplicar el modelo ORADS, mostrárselo de forma práctica. Esta es una paciente de 47 años, multipara de 3, tiene antecedente familiar de cáncer de ovario. Ella consultó porque tiene una hermana con un diagnóstico reciente de un cáncer de ovario en estadio 3. Ella está asintomática. Acá se ve el útero, el ovario izquierdo, que se ve pequeño, normal, en reposo folicular, y este es el ovario derecho. Vean ustedes cómo aparece esa lesión. En el ovario derecho se ven ahí folículos, tejido varicosano, pero tiene una lesión que es unilocular sólida en este ovario. Ese es el score color. Se fijan que el componente sólido se ve con abundante vascularización. Esa es la descripción del tumor. Es unilocular sólido, tiene un score color de 4, el componente sólido medía 22 por 18 por 26, no había citis ni tampoco sombra acústica. Si queremos identificarlo y aplicar algún patrón de reconocimiento instantáneo, no nos clasifica ninguno de ellos. Si utilizamos el modelo ADNEX, acá están los parámetros de esta paciente, 47 años, sí fue evaluada en un centro oncológico. El diámetro máximo de la lesión era 38, el diámetro máximo del componente sólido 26 milímetros, no tenía más de 10 lóculos, tenía 2 proyecciones papilares, si se fijan, la más grande y otra pequeña también, no había sombra acústica, no había citis y no teníamos el CA125 inicialmente. Ese es el riesgo de malignidad. Si vemos, inicialmente nos da un riesgo y con un estadio avanzado probablemente, pero también tiene un riesgo relativo, si se fijan, de borderline casi 3 veces. Cuando nos llegó el CA125, este llegó de 38. Vean ustedes cómo casi no se modificó el riesgo de malignidad, pero vean cómo cambiaron los estadios. Y ahí aparece un mayor riesgo de que corresponda a un borderline. Y también nos aumentó el estadio 1. Nuevamente comparar el resultado con y sin CA125. Y en este caso, si queremos utilizar el ADNEX como riesgo, caería en una categoría 5, porque el riesgo era de 60%. Sin embargo, si no tenemos ADNEX, y por eso que se los quise mostrar, también se puede aplicar la tabla con la descripción de la lesión, que en este caso es un quiste unilocular con componente sólido, cualquier tamaño, 0,3 papilas, y el manejo es derivar con gineco-oncólogo. A veces van a ver estas discordancias si usamos ADNEX o solamente podemos clasificar con la morfología de la lesión. Pero si usamos los dos sistemas, recuerden que hay que usar el que le asigna el mayor riesgo. En este caso terminó siendo un borderline seroso con microinvasión. Eso quería contarles hoy. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jessica, por la excelente presentación. De verdad que nos ha ilustrado bastante estos casos que nos has compartido ahora.